Una preocupante y brutal escalada de violencia. Eso es lo que se está viendo en los últimos días con unos series de atentados que ahora finalmente hay un grupo que tomó responsabilidad y sabemos de dónde vinieron y como se sospechaba viene de sectores de la izquierda más dura vinculados con guerrillas mapuches, como también se sospecha con grupos anarcocomunistas, pero principalmente parece ser sectores comunistas a la izquierda del Partido Comunista Institucional como del Frente Amplio. Y al mismo tiempo se hizo un intento el día de ayer de secuestrar a la secretaria general de Revolución Democrática, el partido de Giorgio Jackson y uno de los más importantes partidos de gobierno, en lo que son señales de una crispación y polarización bastante preocupante que si no se para pronto puede llevar en los próximos años a conflictos civiles entre la población como también un quiebre institucional. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, cada vez hay más casos de violencia en Chile y esto parece ser que va a ir escalando y va a tener consecuencias preocupantes. Uno de los casos más recientes, antes de que veamos quiénes son los que reconocieron que hicieron los atentados que han destruido ya 2 torres de alta tensión y un puente ferroviario, bueno, se intentó secuestrar a la secretaria general de Revolución Democrática en el centro de Santiago, particularmente en el barrio Las Tarrias. Ahí que fue lo que ocurrió. Ahora, ¿qué pasó? Ella, que es Araceli Farías, estaba caminando por ahí y lo que ocurrió es que 3 personas con armamento se acercaron, sin mostrar sus rostros, todos cubiertos, y trataron de secuestrarla. Ahora, esto fue frustrado, pero intentaron además de robarle sus cosas, de llevarse y hacer un secuestro. No sabemos si esto es por motivos políticos, si fue una coincidencia porque se sabe que han aumentado los delitos de secuestro, que es un legado que está dejando los grupos narcos y criminales que llegaron de Venezuela y Colombia, porque antes en Chile los secuestros no era algo que ocurriera, pero de todas maneras ha crecido bastante, entonces no sabemos si tiene motivos políticos o delictuales simplemente, pero ahí se dio esa situación. De todas maneras, sea un caso u otro, es de todas maneras grave. Este tipo de cosas antes no ocurrían. O si llegaban a ocurrir era rarísimo. Ahora se han vuelto casi pan de cada día, es algo que cada vez ocurre de manera más recurrente. Y muestra, por un lado, los problemas asociados a la inmigración ilegal que se han dado con el tiempo, como también la necesidad de ser mucho más duro, y algunos dirían hasta brutal, con la lucha con la delincuencia para que esto no se repita. Pero lo que sí ha generado bastante noticia es lo ocurrido con la destrucción y atentados de los últimos días. Lo vimos en programas anteriores y finalmente se ha revelado cuáles son los grupos que estarían detrás, ya que tomaron responsabilidad. Ahora la prensa ha tratado de invocar más a llamados grupos anarquistas que estarían detrás, pero casi parece como un intento de desviar, porque si uno ve la declaración del grupo que hizo esto, que es el llamado Movimiento 18 de Octubre, no es un discurso muy anarquista, suena como un discurso casi como comunista, casi marxista-leninista, recuerda casi esas guerrillas de los años 70 o incluso de los 80, ¿no? Tiene un poco ese tipo de discurso contra el modelo capitalista, etc. Y aunque todo eso la prensa lo enfoca en anarquista, parece ser que no es realmente así. Ahora, vamos a leer un poco de la declaración para que se hagan una idea de las ideas de estos señores, de sus principios. Y vamos a ver por qué aquí argumentamos que no son necesariamente anarquistas, sino que parecen ser más bien comunistas. Al pueblo de Chile, esta es la declaración. Como primer punto, como Movimiento 18 de Octubre nos hacemos responsables de los 3 ataques con explosivos a infraestructura capitalista, sabotaje efectuados en tanto. Las razones las explicamos a continuación. Se avecina en Chile un periodo oscuro, marcado por un fascismo incipiente, penetrándose en las masas que hoy tienen posicionado una derecha conservadora y retrógrada al mando de la redacción de la nueva Constitución, que regirá los destinos del país por las próximas décadas o que, en su defecto, perpetuará la Constitución emanada de la dictadura. Pero como llegamos a este escenario, en menos de 4 años del inicio de la revuelta popular que desnudó los abusos estructurales de este Estado capitalista, que movilizó a millones en rechazo a las AFP, a la mercantilización de la salud y la educación, el resguardo del agua para la vida humana, la protección del medio ambiente y el rechazo al trabajo precarizado. Todo parece estar muy bien elaborado. Eso un poco como es la dirección. Y en resumen, están abogando por que todo sea no privado, o sea, estatal, todo colectivo, todo controlado por el Estado, nada que tenga temas monetarios, básicamente. O sea, básicamente una ideología comunista. Y del lado de eso dicen que Boric ha sido un traidor, que ha sido un tibio, que ellos y los comunistas en el Frente Amplio se han vendido y están siendo cómplices por la derecha, que la derecha está haciendo un nuevo poder maquiavélico, institucional, para asegurarse, como en la historia de Chile, cuando yo lo que veo en la práctica es una derecha bien incompetente, pero una izquierda que se ha autosaboteado.
el apruebo perdió no porque la derecha hiciera algo, sino porque la izquierda se autosaboteó con su radicalismo y él lo sigue lo mismo a lo largo del tiempo. Yo diría que casi la derecha no es propositiva como dicen aquí, es más bien reactiva, reacciona a las cosas. Y si en Chile la izquierda ha tenido una derrota institucional y cultural tan fuerte en los últimos meses y años, ha sido por su propia culpa. Tenían la cancha libre y ellos perdieron consigo mismos, ¿no? Que se destruyeron solos. Pero va un poco en esa dirección y los acusan de traidores, que esto es una continuación del sistema capitalista, que se aprobó la ley Naín Retamal, que Boric permitió que se aprobara el TPP. Y es una señal, si ustedes quieren leerlo, va a estar ahí en la descripción del video por si quieren darle una leída, de que estos son los grupos que están a la izquierda de Gabriel Boric. Porque como lo hemos advertido muchas veces, la amplia mayoría del país ve las propuestas de Boric y del Frente Amplio y el Partido Comunista como radicales, desde sectores de derecha, centro derecha, hasta sectores de centro, centro izquierda, liberales, libertarios. Todos esos grupos lo ven como algo radical y algo negativo. Pero hay que recordar que hay otro sector de la población que le gusta lo que hace Boric, que es la izquierda más dura, pero también hay sectores a la izquierda de eso. Son aquellos que consideran que Boric es un tibio, que es justamente un moderado, muy alejado de la realidad, pero es su percepción. Y hemos advertido hace tiempo que esos grupos han ido creciendo, que como consecuencia de la derrota estructural que ha tenido la izquierda, muchos se iban a moderar, pero también había otros grupos que se iban a radicalizar. Estos meses lo advertimos. ¿Y qué pasa? Estos son esos grupos. Y esto para aquellos que empiezan a decir que podría ser un montaje de la derecha, etcétera, porque como siempre, al igual que como ocurría con cualquier cosa, sectores cercanos al gobierno de izquierda les encanta decir que todo es un montaje cuando no les conviene, pero hay antecedentes de esto desde hace tiempo. Hagamos un poco de memoria. En diciembre del año 2022, a finales del año pasado, se logró desarticular un grupo guerrillero en Viña del Mar conformado por profesores. Ahora era de ideología también comunista, radical de extrema izquierda y que operaba en la denominada Biblioteca Popular Ernesto Guevara. ¿Y qué ocurría eso? Que se encontraron que ellos estaban vinculados era un grupo paramilitar, era una guerrilla, por profesores de colegio. Para que vean las ideas que se meten en la juventud, nuevamente el tema de la educación. Y lo que hacían era vinculados a grupos guerrilleros en el sur de Chile, a secuestros y a tráfico de armas de fuego, armamento militar. Eso fue a finales del año pasado. También, grupos guerrilleros. Hemos visto en la Araucanía ataques constantes. Vamos a dar un solo ejemplo. En Angol, agosto del año 2022, también el año pasado, Resistencia Mapuche Mayeco se adjudica ataque incendiario en parque eólico en construcción de Enel. También los asesinatos que han habido en la zona y sigue así. Entonces, esto de que haya grupos, podríamos decir guerrilleros en formación, está hace tiempo. Se ha logrado incluso desarticular algunos, pero advertimos que probablemente iban a haber más. Y esto es lo más reciente. También reivindican que se liberen a los llamados presos políticos, que se liberen a los presos políticos mapuches, a presos anarquistas, que anarquistas no tienen mucho porque piden constantemente mayores controles estatales, mayores colectivizaciones. No tiene mucho sentido ser anarquista si pides más Estado, ¿no? Lógico. Pero se da una serie de discursos así. Entonces lo que estamos viendo es que esto simplemente es tal vez la organización más formal de grupos guerrilleros, terroristas, que están amenazando con este tipo de cosas. Y no solo se queda ahí, porque además ellos anuncian amenazas que se entienden como amenazas de muerte para distintas figuras y personas. Y cito: a 50 años del golpe de Estado dejamos en claro que no hay lugar para titubeos. La derecha, Boric y su ignominia pretenden cerrar este capítulo bajo excusa de unidad nacional. Les recordamos que la sangre de nuestros héroes no se tranza y que mientras no sepamos dónde está el último detenido desaparecido no habrá ni perdón ni olvido. A los criminales del pueblo que sigan sueltos no se duerman. A los fascistas, Alexis López, Pancho Malo, APLA, republicanos, todos y la clase política capitalista tengan claro que son nuestros enemigos de clase y que el chancho no está tirado. El llamamiento es al pueblo de Chile, abrir los ojos frente a este nuevo escenario que se avecina, a volver a organizarse en las poblaciones, en las coordinadoras medioambientales, en los sindicatos, en las federaciones estudiantiles y en la academia, a volver a disputar los principios que hicieron estallar la rabia de aquel 18 de octubre, a matar las AFP, a matar la salud y la educación de mercado, a defender el agua, a defender la vida, a recuperar Chile para el pueblo. Como pueden ver, amenazas también para varias figuras. O sea, básicamente como advertimos, todo lo que consideran que es fascista, o sea, cualquiera que no piense como ellos, porque así funciona, ¿no? Todo lo que es extrema derecha. ¿Y qué es extrema derecha para esos grupos? Cualquier cosa que no estén ellos de acuerdo, o sea, así funciona, ¿no? No, centro izquierda, no, fascista, fascista. Liberales, fascista, fascista. Conservadores, fascista, fascista, fascista. Todos fascistas, no, libertarios, fascista, fascista. No, frente amplista y comunistas, pero no tan radicales como nosotros, tibios, fascistas, fascistas. Así va la dirección.
Entonces es lo que se está impulsando, con amenazas incluso que se entiende que son de muerte. Probablemente este es un grupo que es la mezcla de muchos de estos grupos que quedaron más pequeños y se han ido organizando. De lo contrario, no se entiende que hayan tenido acceso a detonantes tan altos y hay antecedentes para mostrar que había grupos en formación. Ahora, en estos momentos no hay grupos guerrilleros de otro tipo que no sean de izquierda radical. Pasa porque la derecha en realidad es reactiva. Pero voy a hacer una pequeña predicción, como advertimos que esto iba a ocurrir hace tiempo. ¿Y qué va a pasar? Si esto no lo paran, y como nuestros políticos son unos incompetentes enormes, no lo van a parar, va a ocurrir que van a empezar a hacer más atentados. De repente va a morir gente, van a destruir más infraestructura. Va a empezar a aumentar la rabia, naturalmente con eso, como ocurrió con Sendero Luminoso en Perú. Y lo que va a empezar a ocurrir es que ahora no hay, van a empezar a surgir por parte de la derecha, que como siempre reacciona, no es propositiva, pero reactiva, van a empezar a surgir grupos de derecha, que van a empezar a hacer lo mismo, como reacción. Y al principio van a partir con la excusa que es para defenderse, pero eventualmente van a pasar, como pasó en Colombia, también como lucha contra la FARC, esos grupos van a empezar a caer en lo mismo que caen estos grupos radicales del otro lado, y van a empezar a hacer atentados que le cuestan vidas civiles, como también van a empezar a hacer vínculos con los narcos, etc. Van a partir sin eso, pero después va a pasar a eso, como pasó en Colombia en su momento. ¿Y qué va a ocurrir? Que como eso tampoco lo van a parar porque son unos incompetentes enormes, después la gente se va a radicalizar. Y van a pasar dos cosas. Uno, van a empezar a surgir grupos, que es lo correcto, ciudadanos de autodefensa, como los ronderos en Perú, que es lo que quería ver desde ahora. Y se van a defender ante un lado y otro. Y después van a empezar a surgir más llamados para autoritarismo, de gente desesperada para que se termine la violencia de lado y lado. Esto todo, por supuesto, si no lo paran. Pero como son tan incompetentes nuestros políticos, dudo que lo paren. Y es peligroso. Ahora, este proceso que estoy relatando no va a ocurrir de aquí a un año, ni de aquí a 5. Puede que sea un proceso de 10, 15, incluso 20 años. Pero es el camino que estamos caminando. Un camino muy similar al de Colombia o de otros países como Perú. Y hay que tener mucho cuidado, porque si no lo paran ahora, eso va a crecer. Ahora, esto debería ser una advertencia, como lo hacemos con tanto tiempo para el mundo político, desde ahora que empiecen a reaccionar, desde ahora que sean duros con la delincuencia, desde ahora que pongan fin a estos grupos cuando están en sus primeros ataques, antes de que crezca mucho más. Pero no lo van a hacer, porque no, que vamos a pelearnos por Pinochet, que vamos a hablar de la convención, que mi constitución, que esto, que el sueldo, que el político, no, vamos a ignorar este problema, hoy qué terrible, pero lo vamos a ignorar. Eso va a pasar. Incluso ahora lo vemos. No, se van a reunir con el fiscal nacional, qué terrible. ¿Van a hacer algo? Probablemente no. Y no se sorprenda si hay un atentado que destruye otra cosa a futuro y después empiezan a morir personas, porque discursos como esos son prácticamente amenazas de muerte. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla la situación, pero si hay una advertencia que puede tomar la ciudadanía común y corriente y todos aquellos que escuchan esto, que son personas comunes y corrientes, es que hay que estar atentos y es bueno tomar en cuenta que es legítimo y correcto que la población pueda organizarse para defenderse ante los posibles ataques que puede que empiecen a venir, no ahora necesariamente, pero sí a futuro. Y por eso siempre hemos mencionado que hay que copiar el ejemplo peruano, porque creo que es el camino correcto, de los ronderos, de ciudadanos civiles que organizados defienden sus comunidades, se organizan entre grupos de amigos, elementos municipales, comunales, pero a nivel local, completamente privado, y que con medios para defenderse están defendiendo sus localidades ante el aumento de la violencia. Ahora vamos a ver si es que eso se da o no, pero se vienen tiempos oscuros, bastante preocupantes. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece toda esta situación? Coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Clau Ann, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.